En esta oportunidad voy a explicar el contenido que corresponde a la guía fase 1 semana 2. Y así teníamos el contenido que tenía por nombre la investigación en ciencias sociales, el método científico y la hermenéutica. Ahora bien, la guía mostraba cómo podemos iniciar una investigación social. La primero que tenemos que hacer es pensar en un problema de la realidad social, ¿verdad? Que puede ser la pobreza, la inmigración, la falta de oportunidades, el embarazo a temprana edad, falta de agua en el municipio, falta de espacios de recreo, la violencia juvenil, entre otros. Pues básicamente el hecho de iniciar una investigación social surge con un problema de la realidad social, ¿verdad? Que tiene que estar inmerso en lo que es el comportamiento del hombre o lo que es el efecto o consecuencia de la intervención directa del hombre. Recordémonos que las ciencias sociales tienen por objeto el hombre en sociedad y los problemas que se generan del hombre en la sociedad. Luego de eso, pues ustedes ya tenían claro que querían investigar, ¿verdad? Entonces ustedes tenían que definir cualquier problema de la realidad de los que anteriormente dijimos, pero hay algo bien importante. Se tiene que hacer una delimitación de tiempo y de espacio, es decir, cuando vamos a investigar un problema de la realidad tenemos que delimitar el espacio que vamos a investigar, porque no podemos dejar una investigación abierta. Por ejemplo, se nos plantearía una dificultad si quisiéramos estudiar el problema de la pobreza durante 20 años, porque hay que recabar información bibliográfica, entrevistas, encuestas, buscar páginas web que muestren información acerca de la pobreza durante 20 años. Entonces el campo de investigación se nos amplía mucho. Por tal razón es bien importante que determinemos un tiempo en el cual el investigador pueda investigar, por ejemplo, la pobreza durante el periodo de 2015 a 2021, ¿verdad? De igual manera, tenemos que delimitar el espacio, es decir, la circunscripción territorial o el espacio en el cual nosotros vamos a realizar nuestro estudio. Por ejemplo, la pobreza en el municipio de San Sebastián o en el departamento de San Vicente durante el periodo de 2015 a 2021. Ese es para citar un ejemplo. Luego de eso teníamos la siguiente interrogante: ¿cómo? Ahora bien, esta interrogante está referida a lo que es el método de recolección de datos o el proceso mediante el cual yo voy a obtener toda la información que me va a servir para poder investigar el tema que he decidido hacerlo. Y por ahí tenemos que puede ser un método la investigación bibliográfica, la formulación de encuestas, las entrevistas, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a la pregunta ¿cómo? Luego de eso tenemos la pregunta ¿por qué? Ahora bien, esta pregunta al responderla para hacer una investigación básicamente implica que tenemos que dar explicaciones sobre el fenómeno, es decir, que tenemos que aprender, ¿verdad? Obteniendo aprendizaje sobre el comportamiento del hombre. En este caso referido, ¿verdad? Un ejemplo como la pobreza nos va a ayudar a contribuir a que las autoridades tomen decisiones a futuro que solucionen el problema de la pobreza y brindar aportes a la ciencia y al conocimiento en este campo, ¿verdad? Ahora, continuando con la explicación del contenido que han trabajado en la guía fase 1, semana 2, tenemos la pregunta ¿para qué? Cuando hablamos de la pregunta ¿para qué? Pues estamos hablando de qué es la justificación, es decir, que esta pregunta está relacionada con el aporte que le vamos a hacer a la ciencia o cuál es la razón por la cual yo quiero llevar a cabo la investigación o lo que me motiva a realizar la investigación. ¿Mediante qué? La formulación de hipótesis. Vámonos al ejemplo de la pobreza. Podemos
tener como una hipótesis que la pobreza es provocada por la falta de estudios. Con nuestra investigación, pues nosotros vamos a determinar si la falta de estudios pues es un factor que determina la pobreza. De igual manera vamos a rechazar postulados falsos, ¿verdad? Es decir, si el factor de educación no determina la pobreza, entonces lo vamos a rechazar. Esa es la pregunta ¿para qué? Ahora, la siguiente pregunta, ¿para quién? Esta pregunta pues nos lleva a lo siguiente, ¿a quién le va a servir la investigación? ¿Quién puede beneficiarse en este caso de la investigación? Podríamos hacer una investigación relacionada al comportamiento de los bebés, de los adolescentes, de los adultos en edad laboral o de las personas de la tercera edad. De igual manera podríamos hacer una investigación enfocada en algunas profesiones, como los doctores, los militares, los pilotos de avión, los bomberos, los abogados, los doctores, los ingenieros, los arquitectos. Entonces vamos a establecer a quién le va a servir la investigación o cuáles van a ser los alcances en el caso de nuestra investigación, qué sujetos van a ser las personas que vamos a tener como parámetros a investigar. Ahora bien, una vez hemos contestado todas las preguntas y nos planteamos la siguiente: profesor, ¿qué son las etapas de la investigación social? Hemos dicho que la ciencia es una forma o un proceso ordenado para poder llegar a la verdad. Ahora bien, el proceso de investigación social se basa en el método científico. Es así que las etapas de la investigación social son las siguientes. Y tenemos la primera, la elaboración de un marco teórico de referencia. Es decir, el marco teórico es toda la información que nosotros logramos acumular previo a investigar el área que queremos investigar o el problema de la realidad. Es decir, es todo lo que han escrito los autores acerca del tema que yo quiero investigar. Luego de eso tenemos el planteamiento del problema. ¿Qué supone una función social? ¿Cómo mejora los servicios básicos, la infraestructura de los centros educativos u otros temas similares? Plantear el problema pues básicamente está en identificar el problema de la realidad que queremos estudiar para posteriormente dar posibles soluciones. Luego de eso, plantear los métodos y las técnicas que permitan solucionar el problema. Es decir, aquellos procesos que nos permiten recabar información y recolectarla y poder analizarla. De igual manera tenemos la recopilación de antecedentes, cuadros u otra información relacionada con el tema de investigación. Luego de eso tenemos el levantamiento de los datos. Si nosotros elaboramos 50 encuestas, 100 encuestas, tenemos que tabular y tenemos que sacar datos estadísticos. ¿Cuántos, por ejemplo, nos contestaron que en el caso del ejemplo de la pobreza, cuántas personas que están en la pobreza tienen un nivel de educación bajo? Tenemos que tabular todas esas respuestas y a eso se le llama el levantamiento de datos. Luego de eso tenemos lo que es analizar la información recabada. Todo lo que nosotros recabamos a través de los datos, a través de los métodos y las técnicas de recolección de datos, pues tenemos que analizarla. Y tenemos que preguntarnos si los resultados que nos dan al tabular toda la información responden a las hipótesis que nos hicimos al inicio de la investigación y a los objetivos. Y luego de eso tenemos lo que es escribir un reporte. De nada sirve que se haga una investigación social si al final nosotros no tenemos un reporte. De igual manera, cuando los investigadores, en el caso de las tesis, ¿verdad? Se estudia un problema de la realidad, pues hay que presentar un reporte que le va a servir de soporte a futuras investigaciones o a personas interesadas en el problema que hemos estado investigando. De igual manera, a personas que están interesadas en poder resolverlo. Y la parte final, que es la de divulgar la información. Si nosotros ya tenemos el reporte, pasamos por todas las etapas,
pues lo más fundamental es divulgar la información, es decir, que sea del conocimiento de las personas, de la comunidad, que va a tener acceso a toda esta información que le va a servir para poder solucionar el problema o buscar alternativas de solución. Eso es en cuanto a las etapas. Ahora bien, en cuanto a la entrevista que ustedes tenían que haber elaborado, pues ustedes preguntaron, ¿verdad? En este caso, que investigó la persona que fue, en este caso, el especialista en el área de ciencias sociales, cómo lo hizo, por qué, para quién. Y de igual manera les tocó identificar si la investigación existía, ¿verdad? En este caso, como algunos no tenían a quién poderle realizar la entrevista de manera virtual, pues la hicieron, en este caso, a mi persona, ¿verdad? Por lo cual yo les tuve que haber mandado a ustedes lo que era mi entrevista con las respuestas que ustedes han colocado en el desarrollo de la guía. Con esto yo estaría explicando el contenido de esta semana, ¿verdad? Y estaríamos pendientes con la guía de esta semana, que será entregada el día miércoles por cuestiones personales. Muchas gracias, pasen feliz día.